nombre es Carlos Vera y soy estudiante de la carrera de Derecho en la modalidad semipresencial en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora. En esta ocasión me corresponde darles una pequeña exposición en virtud de un informe realizado y, en consecuencia de lo establecido, me corresponde hablarles acerca de la difamación e injuria. Es importante preguntarse qué se busca proteger cuando se legisla en función de la difamación e injuria. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos de difamación e injuria es el honor y la reputación de las personas. Se trata de proteger la dignidad personal y social frente a declaraciones que pudieran ser presuntamente falsas o injuriosas, que puedan dañar la imagen o el respeto que una persona pueda tener ante los demás o ante la sociedad. Es necesario dejar claro que en este tipo de casos estamos en presencia de un delito de acción privada, es decir, le corresponde a la parte interesada iniciar la acción penal. En tal sentido, el Ministerio Público intervendrá solo en caso que la persona agraviada no tenga, al momento de iniciar la acción, los datos personales completos del agraviante o injurioso. La disposición legal y elementos de la difamación podemos tener básicamente su definición según el artículo 442 del Código Penal venezolano, que la difamación consiste en imputar a una persona hechos que puedan dañar su honor o su reputación. Del capítulo 7 del Código Penal establece más claramente y más concisamente en ese código, en ese artículo 442, que quien, comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiera imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, o ofendiendo o abusivo de su honor o reputación, será castigado con una prisión de 1 a 3 años y una multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias. ¿Cuáles son los elementos de tipo penal que debe contener esta situación para que sea considerado como tal? El sujeto activo, sujeto pasivo, la acción típica y el dolo. Podemos decir que el sujeto activo es la persona que realiza la imputación o quien proclama la injuria hacia la otra persona. El sujeto pasivo es la persona a quien se le imputan los hechos. La acción típica pues es la imputación de hechos concretos que dañan la reputación. El dolo es la intención de dañar el honor o la reputación de la otra persona. Podemos decir que la injuria, por definición, es lo que implica la ofensa verbal o escrita que lesiona la dignidad o el honor de una persona. El Código Penal venezolano, en el artículo 443, lo define como cualquier expresión proferida u acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Los elementos de tipo penal que deben contenerse para que sea considerado como tal es que tenga un sujeto activo, la persona que profiere la injuria, un sujeto pasivo, la persona injuriada, una acción típica que es proferir o ejecutar expresiones o acciones deshonrosas, y el dolo, que es la intención de ofender el honor o la dignidad de la otra persona. Es importante destacar que el artículo 442 del Código Penal venezolano también establece que quien, comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubieran imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofender su honor o reputación, será castigado, como dije anteriormente, con una multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias y con prisión de 1 a 3 años. Además, si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos o divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 2 a 4 años de prisión y multa de 200 unidades tributarias a 2000 unidades tributarias. El parágrafo único de este artículo también establece que en caso de que la difamación se produzca en documento público o con escrito, divulgado o expuesto al público en otros medios de publicidad, se tendrá como prueba de hecho punible y de la autoría del mismo, el ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisada de la especie difamatoria. El artículo 443 del Código Penal venezolano también reza lo siguiente, que al individuo culpable del delito de difamación no se le permitirá
prueba de la verdad o notoriedad del hecho difamatorio, sino en los casos siguientes, como lo son: primero, cuando la persona ofendida es algún funcionario público y siempre que el hecho que se haya imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio, salvo, sin embargo, las imposiciones del artículo 222 y 226 de este código. En el segundo caso, cuando por el hecho imputado se iniciara o hubiera un juicio pendiente contra el difamado. En el numeral 3, cuando el querellante solicite formalmente que en la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Si la verdad del hecho se probare o si la persona difamada quedare por causa de la difamación condenada por este hecho, el autor de la difamación estará exento de la pena, salvo en caso de que los medios empleados constituyentes por sí mismos sean los mismos, pues, y el delito previsto en los artículos ya mencionados. Ahora nos corresponde, en el marco de estos dos temas, de la difamación y la injuria, hablar de una figura que se llama el exceptio veritatis. ¿Qué dice el exceptio veritatis? Es una sección legal que permite al imputado de difamación probar la veracidad de las afirmaciones realizadas. Si logra demostrar que las imputaciones son verdaderas, puede ser exonerado de la responsabilidad penal. Esto quiere decir, como decimos al principio, que el agraviado puede defenderse, pero quien está profiriendo la injuria o la difamación, si logra probar que eso es cierto, queda exento de la orden penal, en este caso. ¿Cuáles procedimientos se hacen en este caso? Para entrar en ese tema, vamos a hablar un poco sobre el artículo 444, que establece, como lo decía al principio, establece la posibilidad de probar la verdad de las imputaciones en caso de difamación. ¿Qué procedimientos se llevan de qué tipo de procedimientos hay en estos dos casos? Bueno, los delitos de difamación e injuria suelen seguir el procedimiento penal común. Sin embargo, es importante destacar que estos delitos generalmente requieren una querella de la parte agraviada, es decir, que la acción penal solo debe ser iniciada por la persona ofendida. Con respecto a la prescripción de este tipo de actos penales, se dice que la prescripción es el periodo de tiempo durante el cual se puede iniciar la acción legal. Una vez transcurrido ese plazo, no se puede proceder penalmente contra un presunto infractor. El Código Penal venezolano, en su artículo 108, establece que los plazos de prescripción para los diferentes delitos, para la difamación e injuria, se suele aplicar un periodo de prescripción de 2 años. Bueno, esto es todo en cuanto a este punto. Buenas tardes y muchas gracias.